Escrito de Abelenki, La intervención francesa en México, 1861 a 1867. Capítulo 7. Bancarrota de la intervención y triunfo del pueblo mexicano. En 1866 era ya evidente el fracaso de la intervención francesa en México. La causa fundamental de la derrota de los invasores y de sus aliados fue la lucha heroica del pueblo mexicano. Las tropas francesas dejaban aquí entre muertos, heridos y enfermos más de 6.500 hombres, es decir, cerca del 20% del cuerpo expedicionario. Según datos oficiales franceses, los gastos de la intervención pasaron de 300 millones de francos, aunque los contemporáneos consideran que esta cifra era muy conservadora. Thiers, uno de los líderes de la oposición monárquica del régimen de Napoleón III, opinaba que la expedición mexicana había costado a Francia 900 millones de francos. Y Fabry, jefe de la oposición republicana, dio una cifra aún más alta: 1.000 millones de francos. Desde un principio, la mayoría de los soldados franceses vieron la guerra de México sin entusiasmo alguno, ya que se libraba en un país lejano y en aras de intereses que les eran completamente extraños. El corresponsal parisino del periódico Times señalaba en el otoño de 1862 que la guerra de México era particularmente impopular precisamente en el ejército. Uno de los participantes en la intervención escribía a su casa poco después de la iniciada campaña: «Ayer corrieron aquí rumores de paz. Ojalá fuesen ciertos. Sería el mejor desenlace de una guerra que todo el ejército considera como una gran tontería». Y es que la guerra en México resultó muy dura para los franceses. Desde las guerras del Primer Imperio, los soldados nunca habían tenido que hacer marchas tan largas y penosas en medio de peligros y privaciones constantes, escribía uno de aquellos hombres. Sufrían los invasores las consecuencias de un clima tórrido al que no estaban habituados, de la falta de caminos y comunicaciones y, sobre todo, de los ataques continuos de los guerrilleros que no les daba un momento de reposo. La fiebre amarilla que hacía estragos en el litoral de México era para ellos un verdadero azote. Las fiebres y las insolaciones causaban muchas bajas. El médico militar Aronson, conocedor de las enfermedades que padecían los soldados franceses, escribía: «El 20º Batallón de Infantería se ha visto obligado a detenerse 20 días en Veracruz. Al salir de allí ha dejado 250 enfermos en el cuartel, 80 en el primer alto y 50 en el segundo, lo que supone la mitad del batallón». Se comprende que en condiciones semejantes cundiese entre los soldados un estado de ánimo antimilitarista y se multiplicasen los casos de deserción. En enero de 1863, el gobierno republicano de México ordenó a las autoridades militares y civiles que dispensaran una buena acogida a todos los desertores franceses, les abastecieran de víveres y los enviaran a la capital, donde serían mantenidos a expensas del Estado hasta que se estuviesen en condiciones de ganarse la vida. Más tarde, con la autorización del gobierno de México, los desertores franceses se establecieron como colonos en los estados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán y otros. Los diarios mexicanos publicaron una serie de cartas de desertores dirigidas a las autoridades mexicanas y al presidente Juárez, en los que expresaban su agradecimiento por el trato que habían recibido. A comienzos de 1863, para poner fin a las deserciones, el general Forey anunció en una orden especial que el emperador había decidido que los nombres de los desertores serían dados a conocer públicamente en sus pueblos de origen. Pero ni esta orden ni otras medidas más severas del alto mando francés surtieron efecto. En 1864 a 1865, la deserción alcanzó proporciones enormes. Pero las cosas no se reducían a las deserciones. Los soldados franceses y coloniales, los suavos africanos,
no solo se pasaban al campo republicano, sino que desde allí volvían las armas contra los invasores. Y si las deserciones podían explicarse por el cansancio del ejército y su falta de combatividad, estos otros fenómenos demostraban, por el contrario, la simpatía que muchos soldados del cuerpo expedicionario sentían por los republicanos y por la causa que defendían. El oficial imperial Hans escribía: «La deserción ha penetrado en las filas belgas, austriacas y de la legión extranjera francesa. Nuestros enemigos han llegado incluso a organizar con los desertores unas unidades especiales de cuyo servicio se han servido con bastante frecuencia. Nuestro invencible enemigo michoacano Regules disponía de una unidad semejante a la que él llamaba su legión extranjera. En una ocasión en que el general Méndez alcanzó a Regules, fueron muertos varios de estos pobres desertores. Pelearon como condenados sabiendo que no podían contar con el indulto. Así y todo, algunos cayeron prisioneros. Había entre ellos 2 árabes del batallón de los suavos argelinos. El teniente coronel Rodríguez acababa de disponer que fusilasen a aquellos 2 prisioneros cuando apareció el general Méndez y les preguntó por qué habían desertado. Uno de aquellos hijos del desierto contestó con suficiencia: «Yo, defender libertad, México». Y antes de que nadie pudiese impedírselo, se apoderó del fusil del soldado que tenía a su lado y disparó contra el oficial, hiriéndolo. Otros oficiales escribieron también sobre los desertores franceses. Hubo incluso intentos de levantamiento. En la misma contraguerrilla, por ejemplo, fue descubierto un complot cuyos organizadores se proponían acabar con todos los oficiales franceses y pasarse al lado de Juárez. Un verdadero levantamiento se produjo entre los voluntarios belgas. Los sublevados se pasearon por las calles de Monterrey ondeando una bandera roja al grito de «Viva la República». Tales eran los casos que Engels tuvo en cuenta posiblemente al escribir en 1866: «El señor Bonaparte decididamente se viene abajo. Lo que está sucediendo en el ejército en relación con México es algo muy serio». Una de las causas del fracaso de la expedición mexicana de Napoleón III fue su impopularidad en la misma Francia. Era evidente que el pueblo francés no aprobaba la aventura francamente agresiva y relacionada con el sucio asunto Jecker. Los que con más acritud criticaban la intervención eran los periódicos de la oposición. La Presse, ligado a la oposición republicana, Journal de Débat de Nueva Orleans, Canal Liberal, Le Temps y otros. Las pérdidas humanas y materiales que ocasionó el curso sucesivo de la guerra no hicieron sino acrecentar su impopularidad. Los ataques de la prensa contra la política gubernamental respecto a México se hacía cada vez más fuerte. La opinión pública francesa, escribía el periódico ruso Nedelia en 1866, considera perdida la causa de Maximiliano y nadie quiere oír hablar de nuevos sacrificios en aras del imperio mexicano. Contra la intervención en México se pronunciaba también continuamente la oposición en el cuerpo legislativo. Los más famosos oradores de la oposición monárquica, orleanista, Thiers, y republicana, Favry, pronunciaron no pocos discursos en contra de la policía de Napoleón III en México. Por otra parte, el final de la aventura mexicana estaba dictada por la guerra que se venía gestando entre Francia y Prusia. Durante la crisis creada por la guerra austro-prusiana en la primavera de 1866, la falta de las mejores tropas francesas enviadas a pelear a México debilitó seriamente la posición de Francia. El diario General Militar alemán escribía ya en 1863: «Para Alemania, la guerra franco-mexicana es deseable. Cuanta más sangre francesa se vierta, mejor para nosotros». En la coyuntura que se había creado, se imponía que el gobierno de Napoleón III pusiese fin a todas sus aventuras militares, ya que distraían de Europa fuerzas importantes del ejército francés.
Y por último, la continuación de la intervención creaba para Francia la amenaza de un conflicto militar con los Estados Unidos que, una vez concluida la guerra civil en su país, exigían categóricamente la evacuación de las tropas invasoras del territorio mexicano. El 9 de enero de 1866, el gobierno francés declaró que estaba dispuesto a forzar al máximo la evacuación de las tropas francesas de México. Napoleón III manifestó públicamente su intención de reiterar sus tropas en su discurso del trono del 22 de enero de 1866, pero las declaraciones ya eran insuficientes. El 12 de febrero de 1866, Seward, secretario de Estado de los Estados Unidos, entregó al embajador francés una nota en la que exigía se fijara la fecha exacta de la salida de las tropas francesas, y el gobierno de Napoleón III no tuvo más remedio que hacerlo. El periódico Moniteur escribía el 5 de abril: después de un intercambio de ideas entre Dannaut, embajador de Francia, Su Excelencia el Mariscal Bazaine y el gobierno de México, el emperador ha declarado que las tropas francesas serán retiradas de México en 3 etapas. La primera partida abandonará aquel país en noviembre de 1866, la segunda en marzo de 1867 y la tercera en noviembre del mismo año. En agosto de 1866, el presidente de los Estados Unidos, Johnson, declaró que no reconocía el bloqueo de Matamoros y de otros puertos mexicanos en poder de Juárez, tal y como lo declaraba el príncipe Maximiliano, que afirmaba ser el emperador de México, y que presentaría resistencia armada en caso de que el bloqueo se aplicara a los súbditos norteamericanos. Y como en noviembre de 1866 el gobierno francés no había iniciado aún la evacuación de sus tropas, Seward le envió una nota en términos particularmente enérgicos, después de la cual la retirada de las tropas empezó a intensificarse. El 10 de enero de 1867, el gobierno de Francia envió al mariscal Bazaine un telegrama en el que le ordenaba empezar inmediatamente la evacuación de las tropas. El 5 de febrero de 1867, el ejército francés abandonó la Ciudad de México y a mediados del mes de marzo, todo el país. La retirada de las tropas francesas representaba el fracaso total de la intervención. Tras la evacuación de los franceses, la victoria definitiva de los republicanos sobre el puñado de traidores que aún apoyaban a Maximiliano y a los extranjeros era cosa de unas semanas. Una vez que el gobierno de Napoleón III se convenció de la falta de vitalidad del imperio de Maximiliano y decidió la evacuación de sus tropas, se planteó con toda seriedad el restablecimiento de la República en México. Eso sí, una república que dependiera de Francia o que, al menos, diese satisfacción a todas sus reclamaciones financieras. La colaboración entre el alto mando del cuerpo expedicionario y el gobierno de Maximiliano, de hecho, había quedado interrumpido hacia el verano de 1866. Durante toda la segunda mitad de ese año, las tropas francesas habían ido replegándose hacia la capital, en espera de ser evacuadas, y no emprendían operaciones importantes contra los republicanos que iban ocupando ciudad tras ciudad. Ello provocó una serie de conflictos entre el gobierno militar y el alto mando francés. Las relaciones entre ambas partes llegaron a agudizarse tanto que en enero de 1867 Bazaine declaró que suspendía toda relación oficial con los ministros imperiales. A finales del mes de enero dictó una orden que prohibía a los soldados franceses permanecer en las unidades imperiales mexicanas. Maximiliano esperaba así retener, aunque solo fuese, una pequeña parte de los franceses en México, y a los que habían cumplido ya su servicio militar les amenazaba con privarles de la ciudadanía francesa si se quedaban en el ejército de Maximiliano. Algunos contemporáneos afirman que a últimas fechas Bazaine destruyó todo el armamento que el ejército francés no podía llevarse consigo, que vendía armas y parque a los republicanos y que llegó incluso a proporcionarles los planes del movimiento del ejército imperial.
La actitud del general Castelnau caracteriza las relaciones que habían llegado a establecerse entre Francia y el imperio de Maximiliano. Se le había encomendado no solo que activase la retirada de las tropas francesas y convencer a Maximiliano para que renunciase al trono, sino también que designara al jefe del nuevo gobierno provisional. Con este fin debían iniciar conversaciones con Lerdo de Tejada e incluso con el propio Juárez. Napoleón III comprendía que sin el consentimiento de este último en México no se mantendría en el poder un solo presidente. Bazaine formuló abiertamente las condiciones bajo las cuales Francia aceptaba un nuevo presidente de México. Solo reconoceremos como candidato a la presidencia y apoyaremos al líder republicano que garantice el pago de la deuda mexicana y que nos dé para ello un anticipo efectivo. Con esta condición, entregaremos al nuevo presidente todos los fuertes de la República junto con el armamento que contenga y la artillería mexicana. Los posibles candidatos a la presidencia eran González Ortega, el cual poco antes se habían pronunciado contra Juárez y al no encontrar apoyo en la población había huido a los Estados Unidos; Lerdo de Tejada o bien Porfirio Díaz. Con este último Bazaine había celebrado conversaciones que no dieron a los franceses los resultados apetecidos. De creer a Díaz, Bazaine le ofrecía no solo armarle y entregarle las ciudades que ocupaban los franceses, sino además entregarle a Maximiliano junto con todos sus generales. Todas estas componendas a espaldas de Maximiliano venían a demostrar una vez más que para el gobierno francés el emperador no era sino un pelele, al que, una vez cumplida su misión, había que retirar del escenario. Después de la salida del cuerpo expedicionario, quedaban a disposición de Maximiliano un puñado de voluntarios austriacos, belgas y franceses, pues la mayoría se había marchado con el ejército francés, así como las tropas de Miramón, Marqués y otros generales conservadores, que cedían en mucho por su número a las tropas de Juárez. Estaban bajo el control del gobierno imperial las ciudades de México, Querétaro, Puebla, Orizaba y Veracruz solamente. Todo el resto del territorio nacional, desde el Río Grande en el norte hasta el Istmo de Tehuantepec en el sur, estaba ya en poder de los republicanos. El 17 de febrero Maximiliano asumió el mando supremo del ejército y con el grueso de sus fuerzas se dirigió a Querétaro, donde pensaba librar la batalla decisiva contra los republicanos. No tardó Querétaro en quedar completamente bloqueado por las tropas de los generales republicanos Escobedo, Corona y Regules. El 15 de mayo de 1867, a primera hora de la mañana, la ciudad cayó en manos de los republicanos y Maximiliano fue hecho prisionero, junto con sus generales más allegados, Miramón y Mejía. Fue puesto a la disposición de los tribunales militares. En el acta de la acusación se hacía constar que el archiduque austriaco Maximiliano se había convertido en el instrumento directo de los invasores franceses para el cumplimiento de sus planes, que consistía en derrocar al gobierno republicano y en sustituirlo por una monarquía que aplicase la política de Napoleón III, que el mundo entero conocía como había sido falsificada la voluntad del pueblo mexicano por los invasores y que por lo tanto Maximiliano había llegado a México sin la menor base jurídica, que, junto con los invasores franceses, Maximiliano había sojuzgado al pueblo mexicano y compartía la responsabilidad por el fusilamiento de miles de patriotas, por el saqueo e incendio de pueblos y ciudades y, en particular, por la ley draconiana del 3 de octubre de 1865, que no había renunciado a su falso título imperial aún después de retiradas las tropas francesas y, por consiguiente, hasta el momento mismo de ser hecho prisionero, continuaba en guerra contra la nación mexicana. En virtud de todos estos delitos y de acuerdo con la ley del 25 de enero de 1862, los tribunales condenaron a Maximiliano a la pena capital. Sobre el gobierno de Juárez se ejercieron no pocas presiones para que indultase y pusiese en libertad a Maximiliano. Así lo pidió el embajador prusiano Magnus en nombre de los monarcas europeos.
Francisco José, hermano de Maximiliano, de sus primas, la reina Victoria e Isabel, de su suegro, el rey belga, así como en nombre de los reyes de Prusia y Suecia. Apoyaban a Magnus los representantes diplomáticos de Austria, Bélgica, Italia. También los Estados Unidos, por conducto de su secretario de Estado, Seward, pidieron a Juárez el perdón de Maximiliano. Pero Juárez y su gobierno se mantuvieron inquebrantables, y el 19 de junio Maximiliano fue fusilado en Querétaro, junto con sus generales Miramón y Mejía. El fusilamiento de Maximiliano era no solo un acto de justicia, sino además una apremiante necesidad política. El presidente Juárez y sus ministros señalaban con toda justeza que el indulto de Maximiliano hubiese significado justificar las atrocidades de los invasores que actuaban en su nombre, justificar a los criminales que vertieron ríos de sangre, devastaron el país, robaron, asesinaron, etc. Este indulto hubiese podido costar demasiado caro al país. Maximiliano hubiese intentado volver al poder. Su nombre se hubiese convertido en bandera de lucha para todos los enemigos de la República y la restauración del imperio, en grito de guerra de nuevas intervenciones. Carecían, por tanto, de no toda base, desde el principio hasta el fin, los alaridos hipócritas de la prensa reaccionaria europea y norteamericana acerca de la supuesta crueldad del sangriento indio Juárez que había osado fusilar a un noble archiduque. Todos los intentos de justificar al desdichado emperador mexicano resisten la menor crítica. Maximiliano había sido suficientemente advertido todavía en Austria de lo que le esperaba en México. No podía, pues, ignorar el papel que estaba llamado a desempeñar en este país y actuaba con plena conciencia de lo que hacía. Sobre él, en no menor medida que sobre sus protectores franceses, recae la responsabilidad por la muerte de patriotas mexicanos, por todos los daños que la intervención ocasionó a México, porque hay que tener en cuenta, además, que Maximiliano soñaba con sojuzgar no solo a los mexicanos, sino también a otros pueblos de Latinoamérica. Su propósito era apoderarse de Centroamérica y de varios países de América del Sur y mediante el casamiento de su hermano menor, Ludovico, con una princesa brasileña, constituir un enorme imperio de los Habsburgo en el hemisferio occidental. Respondiendo a los apologistas ingleses de Maximiliano, entre los que por supuesto se hallaba el Times, uno de los periódicos de provincia norteamericanos, escribía: ante las atrocidades cometidas en la India y con los patriotas irlandeses, los ingleses deberían ser los últimos en indignarse con las llamadas atrocidades y el salvajismo de los mexicanos. El 21 de junio de 1867, el general Díaz se adueñó de la Ciudad de México y el 29 de ese mismo mes, los republicanos tomaron la ciudad de Veracruz, último baluarte de los conservadores. El día 15 de julio, Juárez hizo su entrada triunfal en la capital. El pueblo mexicano vencía así, después de una contienda larga y penosa. De todos los confines del mundo llegaban mensajes de felicitación a los patriotas de México. Víctor Hugo decía al presidente Juárez: «Se ha igualado usted a John Brown. La América contemporánea tiene dos héroes, John Brown y usted. Gracias al primero ha muerto la esclavitud. Gracias a usted ha renacido la libertad. A México le ha salvado un principio y un hombre. El principio es la República, el hombre, usted. Por cierto, esa es la suerte que espera a todos los partidarios de la monarquía. Terminan fracasando. Toda usurpación comienza con un Puebla y termina con un Querétaro». El gran revolucionario italiano Garibaldi felicitó calurosamente la victoria de los mexicanos. «Salve, valeroso pueblo de México», escribía. «Yo envidio tu constante y enérgica bravura para arrojar de tu bella república a los mercenarios del despotismo. Salve, oh Juárez, veterano de la libertad del mundo y de la dignidad humana. Salve».
El pueblo italiano te envía un saludo de corazón y un recuerdo de gratitud por haber revolcado en el polvo a un hermano de su opresor. El gobierno de México y Juárez personalmente recibieron felicitaciones de las organizaciones sociales de Estados Unidos, Canadá, de una serie de países europeos y latinoamericanos. Los gobiernos de varios países latinoamericanos felicitaron oficialmente al gobierno mexicano. En Perú y Uruguay se crearon medallas especiales en honor a Juárez. El pueblo mexicano había derrotado a los invasores europeos, defendiendo así su independencia y soberanía. Pronto una nueva amenaza se habría de cernir sobre él, que esta vez provenía de su vecino del norte, los Estados Unidos. En la década del 60, pese a las exigencias de los círculos más agresivos, el gobierno de Washington no se decidió a declarar la guerra. Y ello se explica no solamente porque después de la Guerra Civil de 1861 a 1865, las aspiraciones expansionistas norteamericanas eran menos pronunciadas, sino fundamentalmente porque se temía que una guerra de agresión contra México pudiese suscitar una fuerte resistencia por parte del pueblo norteamericano mismo. Además, la lucha de los patriotas mexicanos contra los invasores franceses había demostrado que la conquista de México no era cosa nada fácil. Por otra parte, los círculos gobernantes de Estados Unidos esperaban someter poco a poco a México mediante la expansión económica, apoderándose de los puntos clave de su economía. La historia de México se caracteriza precisamente por los intentos de los capitalistas norteamericanos de subyugar al pueblo mexicano y por la lucha de los patriotas de México contra la expansión norteamericana. En 1910 se hallaban ya en poder de los monopolios de Norteamérica cerca de las 3/4 partes de la industria minera y más de la mitad de la petrolera. Estados Unidos tenía una posición privilegiada en el comercio exterior del país. El imperialismo norteamericano explotaba y expoliaba despiadadamente al pueblo mexicano. Por eso precisamente la revolución de 1910 a 1917 en México estaba dirigida contra el imperialismo yanqui en no menor grado que contra la reacción clerical terrateniente mexicana. El imperialismo norteamericano trató de ahogar a toda costa el movimiento revolucionario que amenazaba a su dominio en México, desenmascarando la esencia de la política de los Estados Unidos en relación a México en aquel periodo, escribía Lenin en mayo de 1917. Los bandidos no coronados, es decir, los capitalistas, se han mostrado en esa guerra no peores que los monarcas. ¿O acaso la democracia norteamericana, es decir, los capitalistas demócratas, no han esquilmado a las Filipinas y no saquean México? A comienzos de 1913, el imperialismo yanqui dio su apoyo activo al levantamiento contrarrevolucionario del representante de la reacción mexicana, general Huerta, y en la primavera de 1914 organizó la intervención directa. Las tropas de desembarco norteamericanas ocuparon Veracruz. La población veracruzana, desde los niños hasta los ancianos, se puso en pie de lucha contra los invasores norteamericanos. La ocupación de Veracruz provocó un poderoso auge antiimperialista en todo México. En esas condiciones, los invasores norteamericanos tuvieron que retroceder y retirarse a su país. Pero fue por poco tiempo, pues en 1916 comenzó una nueva intervención armada norteamericana. Grandes fuerzas militares al mando del general Pershing fueron lanzadas contra México, y nuevamente el pueblo de México se lanzó a la lucha contra el invasor. Ante la perspectiva de una larga guerra en México y teniendo el propósito de participar en la guerra mundial, los Estados Unidos no tuvieron más remedio que retirar sus tropas de territorio mexicano a comienzos de 1917. A principios de 1917, en México, fue aprobada una nueva constitución de carácter democrático burgués y antiimperialista.
Su artículo 27 estaba dirigido directamente contra la expansión del imperialismo extranjero al declarar que la propiedad de las tierras y aguas y riquezas naturales comprendidas dentro de los límites del territorio nacional correspondía a la nación. El mismo artículo estipulaba que los extranjeros no tenían derecho a la explotación de las riquezas naturales del país en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. Los imperialistas norteamericanos hicieron los máximos esfuerzos para acabar con la Constitución de 1917. Durante los años 20 y 30 continuaron presionando sobre México, interviniendo en sus asuntos internos. De 1934 a 1940, el gobierno del presidente Cárdenas, que representaba los intereses de la pequeña y mediana burguesía nacional y que contaba con el apoyo de la mayoría de las clases trabajadoras, de acuerdo con la Constitución de 1917, intensificó la aplicación de la reforma agraria y llevó a la práctica una serie de medidas antiimperialistas. Expropió muchas haciendas pertenecientes a propietarios norteamericanos, nacionalizó la mayoría de las líneas férreas que estaban en manos del capital inglés y norteamericano 1937 y expropió las empresas petroleras, propiedad de las compañías norteamericanas y anglo-holandesas 1938. En respuesta a todas estas medidas progresistas, los Estados Unidos, juntamente con Inglaterra, empezaron a ejercer una fuerte presión diplomática y económica sobre el gobierno mexicano. Al mismo tiempo, el imperialismo norteamericano, confabulado con la reacción de México, organizó un complot cuyo fin era derrocar el gobierno de Cárdenas. En la primavera de 1938, un testaferro de los imperialistas yanquis, el rico terrateniente general Cedillo, organizó un levantamiento de tipo fascista. Las tropas gubernamentales derrotaron a las bandas de Cedillo equipadas con armamento norteamericano e instruidas por oficiales nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, valiéndose de una coyuntura favorable para ellos, los Estados Unidos acentuaron su penetración económica y política en México. Amparados tras la bandera de la colaboración militar, lograron imponer a México una serie de acuerdos que contribuyeron a reforzar considerablemente las posiciones del capital norteamericano en la economía de México, así como la influencia de Estados Unidos en la política del gobierno de México. En el periodo postbélico, los Estados Unidos ponen todo su empeño no solamente en sojuzgar económicamente a México, sino en arrastrar al país a los bloques político-militares organizados por Norteamérica. Hay que decir que la política agresiva del imperialismo norteamericano tropieza con la resistencia creciente del pueblo mexicano. Círculos cada vez más amplios se levantan en defensa de la paz, de la independencia económica y política de su país. En esta lucha heroica del pueblo mexicano se inspira en sus gloriosas tradiciones y, en particular, en el ejemplo de los patriotas y los héroes de la lucha de la liberación nacional de 1862 a 1867.